Decimos que Godard trabaja sobre un terreno ya estructurado, si se quiere. Bueno, en la cuestión del trabajo con los géneros cinematográficos va a ser muy importante. ¿Por qué? Algunos directores, bueno, sobre todo los directores neorrealistas, que de alguna forma buscan trabajar sin género, al tratar esta realidad como algo efectivamente real. Obviamente la realidad no se administra por géneros cinematográficos. Truffaut también, a medida que va desarrollando su filmografía, llega en aquella película llamada El Pequeño Salvaje a la ausencia de géneros, ¿no? Hablábamos la clase pasada y decíamos cómo esto puede significar incluso un grado cero del cine, como si el cine buscaba reiniciarse, algo parecido a lo que comparábamos con la película de Andy Warhol, Empire, ¿no? Como un reinicio, tratar de filmar como los hermanos Lumière. Bueno, Truffaut trataba de filmar como los antropólogos de ese cine etnográfico estilo Nanook, estilo Tabú. Godard no, todo lo contrario. Godard, en base a esta especie de fidelidad o de este gran reconocimiento al cine y a los códigos fundacionales del cine, no va a trabajar con la ausencia de géneros, sino que todo lo contrario, va a trabajar con la concentración de géneros. Entonces, ¿qué va a suceder en las películas de Godard? Vamos a ver dentro de la misma película gran parte de los géneros concentrados en la misma narrativa. Entonces nos podemos encontrar en la misma película una persecución policial, de repente una comedia romántica, de repente un drama familiar, de repente, como pasa en la película A Band Apart, una banda aparte, un grupo de ladrones que vienen cometiendo unos delitos, de repente se ponen a bailar y tenemos casi un musical. Bueno, lo que Godard trabaja dentro de sus películas es la concentración, el compendio de géneros, y de esa forma parece que no tenemos género cinematográfico, ¿no? Como si se gestara una especie de deformidad de los géneros, pero no en base a la indiferencia de esos géneros, no en base a no tener en cuenta todo lo que se hizo antes cinematográficamente y buscar un reinicio, sino justamente en base a la concentración, como si concentrando todos los géneros parecería, o la mayor parte de los géneros, parecería que el género desaparece. Es un reconocimiento que obviamente depende de la referencia. Hay en Godard, quizás podemos considerarlo también junto con algunas películas de Truffaut, pero sobre todo Godard como el primer cineasta de la referencia, y por eso vamos a decir que estamos hablando de un cineasta que trabaja sobre los principios del cine posmoderno. Si yo pregunto hoy cuál es el cineasta por exclusividad, no por exclusividad, pero porque mayormente trabaja con referencias, surgirá seguramente el nombre de Tarantino, que es un director puramente posmoderno. Bueno, Godard tiene líneas de similitud con Tarantino, sobre todo orientadas a este reconocimiento de lo anterior, a este reconocimiento del legado, no una negación, sino todo el tiempo traer situaciones de películas anteriores que de alguna forma son efectivas dentro de la narrativa misma, es decir, tienen una doble funcionalidad. La referencia se puede mirar sin referencia, es decir, como una situación dentro de la narrativa, y tranquilamente, si alguien no tiene la referencia que se está haciendo, no es que no disfruta narrativamente del aporte, pero por otro lado, en esta doble articulación aparece la referencia a la película anterior, y ahí el disfrute, ahí la situación adquiere otra capa, que es referenciar, que es llamar, que es homenajear a el cine que lo antecede. Digo, el ejemplo más sencillo que se me ocurre es en la película Sin Aliento. Nuevamente el personaje de Jean-Paul Belmondo todo el tiempo hace el gesto que suele hacer Humphrey Bogart, tocarse los labios, todo el tiempo hace ese gesto, y que de alguna manera, para aquel que no recordaba la referencia o no la tenía tan clara,
puede aparecer como un gesto forzado, pero un gesto del personaje de Belmondo, y para aquel que tiene la referencia rápidamente aparece la figura de Humphrey Bogart. ¿Y esto que genera? Bueno, genera, más allá del homenaje hecho por parte del director, le insufla a la película, le inyecta a la película una carga melancólica, una carga nostálgica, una carga que tiene una cierta conexión, ahí sí sentimental, pero el sentimentalismo no es de la película hacia el espectador, sino de cómo la película viaja a la referencia y la referencia se traslada al espectador, ¿no? Algo de lo cual hemos hablado en algún momento, llamamos la fascinación nostálgica. Como cuando yo miro, si tengo clara la referencia, cuando yo miro a Belmondo haciendo el gesto de los labios, la conexión empática sentimental no es hacia Belmondo, no es hacia el personaje de Belmondo, sino es a la referencia que está detrás de Belmondo, que sería en este caso a Humphrey Bogart y todas las películas que de alguna forma lo representan. Entonces la conexión pasa a ser con la referencia. Lo único que hace la película es traerla, usar de señuelo a sus personajes para ahí sí generar una conexión empática sentimental. ¿Se ve bien claro? Godard no cree que sus películas puedan seguir trabajando, no cree que el cine pueda seguir trabajando en la conexión empática, porque el cine ha cambiado, porque el mundo ha cambiado, porque después del Holocausto entendería él que sería, si se quiere, ridículo que una película pueda querer trazar conexiones sentimentales con aquellos que han vivido el horror de la Segunda Guerra Mundial, pero no desconoce que en algún momento antes de este horror las películas sí generaron esa conexión y lo que busca revivir es eso. Bueno, ahí está justamente en esa referencia la carga sentimental que de alguna forma nos invita el director a que podamos ver. Después, a medida que va avanzando su obra, Godard, y bueno, cuando básicamente la Nouvelle Vague empieza a decaer como corriente, el proceso que se va a dar es un proceso de politización, sobre todo de todos estos autores. Van a atravesar un periodo de politización de la Nouvelle Vague. Los más politizados, por decir de alguna manera, serán Godard, Agnès Varda, que todavía no la vimos, ya la vamos a ver, y Chris Marker, que también lo vamos a ver, ¿no? Bueno, los tres serán los que de alguna forma desarrollen un cine mucho más militante, con muchas más referencias políticas. Entonces ya pasaremos de un Godard puramente conceptual, que se basa en estas referencias al cine anterior, a un Godard mucho más político, panfletario, y que sin abandonar su estilo va a buscar, por medio de la referencia, pero también por medio de la concentración genérica, denunciar, ridiculizar a los grupos de poder. Y esto se ve muy claramente en La Chinoise, ¿no es cierto? Una de las películas que tenemos para ver. Luego de esta etapa, que va a llevar la década del 60 y 70, finalmente en los 80, de alguna forma Godard, como todo el cine, regresa a la explotación genérica. Vamos a tener un cine más cercano a lo genérico, en relación casi como si fuera un mimetismo de lo genérico de la década del 40 en los Estados Unidos y en Francia. Y ya posteriormente, a partir de la década del 90 y 2000, pasamos a una época de pura abstracción e incluso un abandono casi total de la narrativa. Sus películas pasan a ser ensayos, pierden la dimensión narrativa. Por eso mismo quería que viéramos el libro de la imagen, para de alguna forma entender en qué desembocó el cine del director.